Pues aquí empezamos la newsletter número 10, ¿sí? Y en esta newsletter número 10 quiero trabajar sobre la memoria emocional. ¿Nunca te has preguntado por qué hemos escuchado canciones hace muchos años y nos acordamos, sin embargo algún chiste no nos recordamos, o otras indicaciones, un número de teléfono, pero las melodías siempre, y sobre todo la memoria emocional, esa canción quedará retenida para siempre si coincide con algún momento especial. Has visto a ese chico o esa chica en ese momento y sonaba una canción, ¿verdad? Pues todo esto de la memoria emocional es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque con las canciones, con la melodía, podemos memorizar el vocabulario y aprender el idioma, ¿verdad? ¿Nunca lo habías pensado? Es fantástico. Pues yo estoy aquí, estoy en Olesa Music, que es la casa de Carlos Farré, y me ha invitado aquí pues a estar, y para ver su grandioso catálogo en calidad y cantidad de instrumentos. Carlos, Sí, hola. hola. ¿Qué nos has tocado? Bueno, un blues en do. Un blues en do. Un rhythm and blues, un blues. Dame algún dato. Bueno, es un blues lento, un poco. Ujú. Sí, sí. Muy bien. ¿Tú eres bluesero? Bueno, he tocado con algún grupo así de blues y los teclados. Muy bien. Carlos, explícale a mis chicos, a mis estudiantes de todo el mundo, ¿qué piensas tú? ¿Por qué? ¿Por qué nos acordamos de canciones de cuando éramos pequeños, verdad, de la televisión, y no nos acordamos del número de teléfono? Bueno, pues yo creo que hay varios tipos de memoria, ¿no? Hay memoria más selectiva o memoria a corto plazo, ¿no? Que a veces recuerdas cosas que has hecho hace poco, pero la mañana siguiente ya no te acuerdas. Correcto. Luego hay memoria más a largo plazo, ¿no? Cosas que te quedan grabadas y sobre todo son cosas de grandes momentos, ¿no? Que yo digo. Sí, además yo creo que memorizar un número de teléfono no te pone la piel de gallina o te hace llorar, exacto. como la música nos ha hecho Exacto. y nos hace, Sí, sí. ¿verdad? Y un número de teléfono lo recuerdas a lo mejor en unos segundos y al cabo de 10 minutos ya no te acuerdas de eso, ¿no? Este caballero es Carlas. Esta sin duda es la mejor tienda que hay cercano a Montserrat de instrumentos, y no solo por la calidad de los instrumentos, sino por la calidad del asesoramiento, que lo hace desde la honestidad y no desde el interés. Y o sea que os invito a que vengáis aquí a Olesa Music cuando queráis, que las persianas están abiertas. Pues gracias, Carlas. Gracias. Sí. Chao. Chao. ¡Vamos! Todas estas músicas que voy a presentar hoy, todas estas canciones que voy a presentar hoy representan un poco la variedad que hay en la música hispanoamericana, latinoamericana, ¿no? Es que al igual que los idiomas se han ido mezclando, pues las músicas también. Por ejemplo, la rumba es un caso claro, de fusión, ¿no? De música cubana con la de los catalanes que estaban, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Catalanes y mediterráneos. Pero a la vez, la música cubana es cubana porque se mezcla la de los indígenas nativos con la de los africanos transportados por la esclavitud, ¿no? O sea que al final todo es una amalgama, ¿no? Una mezcla que es preciosa por eso, por su riqueza, ¿no? Colombiana, salsa, samba, todo, ¿no? Todo es una fusión de fusiones. Ese es el concepto. Y bueno, yo os quiero
Y como os he dicho antes, os quiero presentar 10 canciones. Quiero presentar 10 canciones que por diferentes motivos pues entran, ¿no? Entran y se quedan para siempre, ¿no? Es siempre jugando con la parte de la memoria que es la memoria emocional, ¿no? Pues vamos a empezar con la primera. Esta es la entrada de Pájaros de Barro. Pájaros de Barro es una canción tranquila, suave, muy bien, con muy buena pronunciación y un estribillo fácil, ¿no? Al final cuando encontramos algo familiar es cuando lo incorporamos a nuestra vida. Pues esta canción tiene un estribillo fácil y en sí el texto, y fácil de cantar, y es por eso que la recomiendo. Vivir mi vida, de Marc Anthony. Sí, lo fácil hubiera sido recomendaros Despacito, que tú la conoces, ¿verdad? Todos la conocemos, pero no Marc Anthony. Marc Anthony con Vivir mi vida. Primero, una letra corta, un estribillo repetitivo y entrador, y sobre todo, y también por respeto a él. O sea, él es un gran cantante, él ha cantado salsa desde hace muchos años. Y bueno, desde el que está en las listas de éxitos, ¿no? Los Billboard y todo esto, las listas de éxito, la gente lo conoce, pero tiene una trayectoria musical fantástica. Pero Vivir mi vida es una letra directa con un mensaje súper optimista, ¿no? ¿Para qué sufrir si mañana esa pena pierde, ¿no? Pierde importancia. Sí, un poco de ritmo latino. ¿Para quién? Para el señor Carlos Vives. Sí, directo desde Colombia hasta nuestro corazón. La gota fría. Una canción que además tiene unas armonías y unos instrumentos más autóctonos y es un perfecto ejemplo de cómo traer la música original, la música folclórica fusionada con los ritmos latinos. Una canción que entra y que automáticamente te mueve los músculos. Gota fría, Carlos Vives, Colombia. Un poquito de menor armónica, que es una escala que introduce al flamenco para presentar sin duda al mayor artista de flamenco pop, que es Alejandro Sanz. Ha tenido un éxito incomparable en ambos lados del Atlántico. Y me quedo con una canción del 98 que fue la que le catapultó al éxito, que es Corazón Partido. Exactamente, dice Corazón Partido. Recordamos que los participios acabados en ado o en ido están aceptados sin la D. Están aceptados. Bien, entonces cansado, cansado, partido, partido, corazón partido. La letra es un poquito más compleja, pero muy interesante, ¿no? Como él explica que, ahora que tú te vas, ¿quién me va a curar el corazón partido, ¿no? Porque te vas, me lo rompes, y ahora, ¿y este quién, no? Porque te quiero tanto, ¿verdad? Que ahora, ¿quién va a llenar ese hueco, verdad? Bueno, eso dice Alejandro. Disfrútala. La sol fa mi. Esta es la rueda de acordes típica de la rumba flamenca, y hago esa introducción para presentar a un maestro de la tierra que es Peret. Peret significa Pedro en catalán, y él tiene muchos éxitos, tuvo una carrera privilegiada, pero su obra maestra fue Barcelona tiene poder, que sonó en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y tiene, pues eso, Barcelona tiene poder, es una letra que te enseña la ciudad de Barcelona, los lugares, y tiene unos estribillos y unos cambios de dinámica, posible que los tobillos estén sin moverse. Bueno, sigo en mi casa, pero ahora en la terraza. Me he subido arriba a rodearme un poco de verde, las montañas las tengo detrás, y he venido aquí para compartir 3 canciones que se dicen canciones de 2 acordes, pero tienen un groove, tienen un ritmo muy bueno y una letra muy, muy sencilla. Y además,
además lo bueno es que tiene muchísimo vocabulario. Ya veréis ahora cuando trabajéis las letras, porque aquí debajo, como siempre, al final del vídeo tengo unos links donde podrás tener las actividades con las soluciones, o sea que es muy conveniente. Y aquí te presento 3 canciones, ¿no? Canciones de estas muy sencillas, es de un ritmo compás muy bueno. Y la primera es el rey de este ritmo, que es Manu Chao, ¿no? Seguramente a lo mejor ya conoces esta canción y bueno, es una canción muy interesante que habla de la contradicción, ¿no? De una persona que le gusta la vida, el vivir el mundo, pero también tú. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me gustas tú, pero también me gusta viajar, me gustas tú, pero también me gusta, pues eso, la vida libre, ¿no? Y en esa contradicción constante vive la canción y es muy graciosa, muy graciosa. ¡Ole! ¿Sí? ¿Estaba bien la contradicción? Bueno, pues ahora canción súper positiva. Cuando algo es positivo lo recordamos. Cuando es negativo también. Pero cuando es positivo queda en un lugar de la memoria emocional que podemos recuperarlo siempre. Y esta vez lo hago con un producto de aquí, de la tierra, que es Jarabe de Palo. Jarabe de Palo si sigue su biografía, su discografía, tiene canciones muy famosas. La mayor fue La Flaca, que fue, bueno, la que les di a conocer, pero en bonito, todo me parece bonito, como dice, es, bueno, ayuda a valorar lo que tenemos y otra vez, estribillo sencillo con una variedad de vocabulario inmensa. O sea que solamente escuchando esta canción, la de Manu Chao y la próxima que te voy a recomendar, con eso ampliamos el vocabulario, bueno, ostensiblemente, de una gran manera. Venga, que todo me parece bonito. La número 3 de estas que te recomiendo por su inmenso vocabulario de estribillo sencillo es No hay nadie como tú. No hay nadie como tú es de las canciones de amor más ingeniosas que se han escrito. Y bueno, el autor es Calle 13. El autor es Calle 13, un grupo fantástico de Puerto Rico. Creo que ya no están, pero como formación, pero su legado artístico va a estar siempre. Compruébalo. Sí, una triada de guaguancó para presentar a la reina de la salsa, ¿no? Sin duda, es el estilo de música cantado en español más famoso, el merengue, el flamenco, todo esto está bien, pero la salsa es lo que internacionalmente ha llegado más alrededor del mundo, y la reina de la salsa es y será Celia Cruz. Ella nos dice que la vida es un carnaval es una fiesta. Y así es como hay que tomárselo. Así que, por favor, disfruta del estribillo. Tu recuerdo. Esta es con la última canción que hago este vídeo, y he elegido esta porque es una fusión. Tenemos a Ricky Martin, el artista principal de Puerto Rico, y la Mari de Chambao, de Andalucía, de España. Y cómo ellos dos se fusionan creando una atmósfera y una canción muy delicada, muy bonita. Y bueno, que quizás no es la canción más alegre para despedirnos, pero es llegadora. Estoy muy contento. Esta newsletter número 10 ha sido muy especial para mí, porque bueno, habéis estado en mi casa, solamente en el comedor y en la terraza. Podéis venir cuando queráis. Bueno, quería hacerlo de una manera, pues eso, ¿no? Más íntima, y haciendo algo muy especial para mí, que es la música, el idioma universal. Ese sí que es el idioma con el que te puedes comunicar con todo el mundo. Bueno, en pocos días retomamos las inmersiones. Voy a tener el lujo de hospedar aquí en Montserrat a estudiantes de los dos lados, de América y de Europa, y que bueno, os informaré. En la próxima newsletter os contaré cosas que nos han ocurrido. Estamos ahí en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Spotify.
Y estas 10 canciones las tengo en un playlist que lo puedes escuchar. Aquí debajo tienes el link también de Spotify. Y seguir en contacto, cantando, bailando, estudiando, pero sobre todo divirtiéndonos. Divirtiéndonos porque si nos divertimos es como aprendemos. Un placer, nos vemos, gracias por acompañarme en estos 10 meses y el mes que viene la 11, ¿sí? Nos vemos, chao.